Muy buenos días a todas y todos. Hoy, lunes 15 de junio del año 2020, estamos dando inicio al seminario sobre trata y tráfico ilícito de personas migrantes, actividad que es organizada por la Red Transdisciplinar de Estudios sobre el Racismo y las Migraciones Contemporáneas. Tenemos a dos grandes invitados. Tenemos por un lado a el profesor Franz Moller y a la profesora Karina Uribe, a quienes voy a presentar. La profesora Karina Uribe es abogada de la Universidad de Valparaíso y profesora de Derecho Internacional Público en la misma casa de estudios, donde también ha impartido la cátedra de Derecho Migratorio y además es magíster en Derecho por la Universidad de Minnesota, donde tiene experiencia práctica trabajando con solicitantes de refugio provenientes de Centroamérica. Y por otro lado, el profesor Franz Moller Morris es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal por la Universidad Alberto Hurtado, y es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Silva Enríquez, y tiene experiencia como litigante en casos penales y sobre derechos humanos por la Corporación de Asistencia Judicial y el Instituto de Derechos Humanos. Así que antes de comenzar, le doy la palabra a la investigadora responsable de esta red, que es la profesora María Emilia Tillú. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos, a todas, a todes. Tremendo lujo de estar con ustedes, profesor Franz Moller, profesora Karina Uribe. Y digo lujo no en el sentido negativo, sino en el lujo de tener personas comprometidas, trabajando directamente con la gente, más allá de cualquier discurso, de cualquier teoría. Hoy día, sobre todo, en que esta crisis y esta pandemia terrible tiene a las y los migrantes en una condición muy dura. En nombre de la Red Transdisciplinar de Estudios del Racismo y de las Migraciones, agradezco muchísimo a Francisco Bustos, quien organiza esta sesión, ha organizado muchas otras también, y obviamente agradezco a todos los que están aquí con nosotros, con nosotras hoy día, para poder trabajar, enfrentar, conocer esta, esta condición tan dura, ¿no? Que toca a muchos migrantes al interior del país y a muchos migrantes en las fronteras, que es la trata y el tráfico de personas migrantes en sus distintas, digamos, en sus distintos elementos y en sus distintas formas. También espero que más adelante, saliendo de esta situación tan compleja que hoy día vivimos, continuemos trabajando con nuestros colegas de Santiago, de Punta Arenas, de Temuco, de Arica, de Iquique, a quienes les envío un abrazo cariñoso. Hay muchas y muchos de ellos también preocupados por esta situación, y obviamente que veamos los mejores modos de hacer algo, digamos, entre comillas, cuando, por ejemplo, un migrante o una migrante no se atreve a denunciar. Me imagino que es una de las cosas que seguramente hoy día se va a decir aquí. Sin más, yo no hablaré más en esto porque aquí están los especialistas y los expertos de los cuales quiero aprender fundamentalmente y desearles un buenísimo encuentro. Muchas gracias a quienes han venido, muchas gracias Francisco y muchas gracias a ustedes, profesores. Gracias, María Emilia, por sus palabras. Entonces, y sin más trámite, dejamos a la profesora Karina Uribe, quien va a exponer en primer lugar, y luego el profesor Franz Moller. Profesora Karina, tiene la palabra. Bien. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, y también quiero agradecer a quienes todos están presentes hoy en este seminario, en este conversatorio tan necesario, ¿no es cierto?, en los tiempos que estamos viviendo, seguir, poder profundizando ciertos conocimientos, tener claridad sobre las diferencias de ciertas figuras en relación a la trata y al tráfico de migrantes, y que lamentablemente en nuestro país han aumentado dadas ciertas condiciones, no solamente a nivel internacional y regional, sino que también por las mismas políticas públicas internas que han, digamos, generado las condiciones para que esta situación pueda darse con mayor facilidad, lamentablemente.
¿ya? Voy a compartir con ustedes mi pantalla y mientras estoy compartiendo voy a apagar el video para no tener problemas de conexión. Voy a compartir mi presentación. Bien. Tal y como les decía entonces, yo les voy a hablar y voy a comentar sobre la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes, porque no son lo mismo, ya son dos figuras distintas y que generalmente o a veces digamos, de forma más coloquial, suelen usarse como palabras o como sinónimos. Sin embargo, ambas figuras son bastante distintas. Ya, siempre en mis presentaciones y dada cuál es mi expertise, me gusta señalar cuál es la regulación desde el punto de vista del derecho internacional, porque en definitiva son los marcos con los que cuentan los países y que muchas veces impulsan las legislaciones internas. Entonces, si ustedes se fijan en este listado, nosotros tenemos varias convenciones internacionales a nivel, o que guardan relación con el sistema internacional de Derechos Humanos, es decir, que provienen de las Naciones Unidas, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, protocolos, ya que vienen a complementar estas convenciones originales, como por ejemplo el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, también aquel protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementan la convención, la primera convención a la que hice mención, la Convención de Palermo. Luego también tenemos algunas regulaciones en el ámbito europeo, como el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, y también tenemos algunas declaraciones que se conocen en el derecho internacional como soft law, porque en definitiva no son convenciones internacionales, pero que también se han pronunciado respecto o entregan directrices respecto de estos temas, como el convenio 182 de la OIT, que en definitiva se refiere a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, y la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, ¿ya? Porque es importante, y reitero, tener siempre a mano o más o menos a la vista estas convenciones internacionales, porque muchas veces o no tenemos legislación interna, o también son este marco internacional la que motiva la dictación de nuestras legislaciones. Vamos a ver más adelante que en nuestro derecho interno nosotros tenemos reguladas estas figuras, pero que se inspiran en estas convenciones internacionales, y porque además no es menos importante, y sobre todo hacer mención a aquellos que trabajen con políticas públicas, aquellos que a veces nos toca litigar, en que nosotros tenemos la obligación de hacerles saber a los tribunales de justicia o a aquellos que hacen políticas públicas que existe un marco internacional que también es obligatorio cuando Chile decide hacerse parte, ¿ya? Y por lo tanto, a falta de legislación interna, muchas veces son estos cuerpos los que nos permiten dar respuesta a ciertos problemas, y no pueden los estados excusarse en que no hay ley interna y por lo tanto no se pueden cumplir las obligaciones. Sí hay, y cuando están ratificadas por Chile y se encuentran vigentes, también hay que mirarlas, ¿ya? Bien. Es importante tener presente que el tráfico de migrantes y la trata de personas son dos figuras distintas, y tal como les decía al principio de mi presentación, a veces se emplean de manera indistinta como sinónimos, pero sin embargo no son lo mismo, sino que son dos delitos diferentes. Por un lado tenemos el tráfico de migrantes, que consiste en la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte. ¿Por qué un estado parte? Porque lo tomé del protocolo, ¿ya? Pero en un estado del cual esa persona no es nacional ni residente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio u otro financiero o de otro orden material, ¿ya? Es decir, generalmente en este caso nosotros nos estamos refiriendo a pagar, ¿no es cierto?, por una entrada a otra persona, por la entrada de manera ilegal o por pasos no habilitados a un estado, ¿ya? Y por otro lado tenemos la figura de la trata de personas, que si ustedes se fijan, es un concepto mucho más complejo, pero que en definitiva guarda relación con la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, ¿ya? O sea, tomo a estas personas, pero recurriendo a ciertas amenazas o al uso de la fuerza,
o a otras formas de coacción, ya para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otras con fines de explotación. Fíjense ustedes que en este caso, para reducir o para hacer más simple la explicación, aquí se toma una persona, se traslada, ¿ya? Y esa persona a la que voy a trasladar o a la que voy a captar, generalmente actúa bajo determinadas formas de coacción, como pueden ser el fraude, puede ser el engaño, el abuso de poder, ya la amenaza, el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, etc. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense ustedes que la conformación o la estructura de cada uno de los delitos es bastante distinta, ¿ya? ¿Por qué ocupo aquí yo generalmente en estas imágenes que ustedes pueden ver mujeres generalmente? Porque tratándose de la trata de personas, las mujeres y niñas son las principales afectadas, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de trata con fines de explotación sexual. Fíjense ustedes que conforme a lo que pueden ver en la pantalla, 2/3 de las víctimas de la trata de personas de todo el mundo son mujeres, ¿ya? Por lo tanto, si volvemos a la definición de trata, fíjense ustedes que son personas, ¿no es cierto?, niñas o mujeres que son captadas o que son trasladadas bajo fraude, bajo rapto, bajo engaño, para obtener ¿no es cierto?, alguna explotación sobre esa persona, y esa explotación puede tener, bueno, varios objetivos. Como mínimo puede ser la explotación de la prostitución ajena, o también otro tipo de explotación sexual, pueden ser también los trabajos forzados, la esclavitud, la servidumbre, o incluso la extracción de órganos, ¿ya? Entonces yo les decía que 2/3 de 2/3 partes de las víctimas de la trata de personas en el mundo son mujeres. A nivel mundial, 1 de cada 5 víctimas de trata es un niño o niña, y luego, que es la cifra más alarmante, es que el 94% de las víctimas de trata de personas con el fin de explotación sexual son mujeres y niñas. Y esto es importante porque a la hora de hacer políticas públicas debe incluirse la perspectiva de género que permita dar una respuesta real, ¿no es cierto?, a resolver este problema, pero también además a acoger a las víctimas de trata. Bien, teniendo en consideración y teniendo ya más o menos claro en qué consiste la trata, por una parte la trata de personas y el tráfico de personas por otra, fíjense ustedes que aparecen las diferencias a propósito de 5 elementos clave. El delito es diferente en el tráfico y trata, las víctimas son distintas, el consentimiento también es diferente, y por último el traslado. ¿Por qué? Porque en el caso de la trata de personas, el delito es un delito contra la dignidad y los derechos humanos, y por lo tanto la víctima en ese caso es la persona. En el caso del tráfico de personas, se comete un delito contra el Estado porque se trasladan personas de forma ilegal de un Estado a otro. Recuerden ustedes que en el tráfico de personas, la entrada al país, al segundo país, digamos, se va a producir generalmente pagando por esa entrada, pero a través de pasos no habilitados. Otro de los elementos que la agencia dice relación con las víctimas, ¿ya? En el caso del tráfico de personas, las víctimas suelen ser hombres, ¿ya? Porque se desplazan a otro país para lograr tener una vida mejor para su familia. Y ahí viene toda la lógica de enviar las remesas, ¿no es cierto?, a su país de origen, como ya les decía, ¿no es cierto?, generalmente para buscar una mejor vida y poder ayudar a sus familias desde fuera. Y en el caso de la trata de personas, las víctimas en su gran mayoría son mujeres y son niñas, y en particular para realizar trabajos con fines para ser explotadas con fines sexuales, ¿ya? Otro de los elementos que diferencian estas figuras dice en relación con el consentimiento. En el caso del tráfico de personas o de migrantes, ya que estamos dándole este enfoque, existe un consentimiento de las víctimas porque ellos saben que están realizando un pago para poder pasar por un paso no habilitado hacia otro estado. Ahora, hay que tener presente que muchas veces son las malas políticas públicas internas de un estado las que promueven ese tipo de conductas. Por eso hay que ser muy fino a la hora de tratar estos problemas y no,
achacar inmediatamente la culpa a los extranjeros o extranjeras que se valen de este mecanismo para entrar al país como delincuentes. Y hay que ser, los problemas nunca son unifactoriales, sino que tienen varias dimensiones y en ese sentido tienen que ser analizados multisectorialmente. En cambio, a propósito del consentimiento, en la trata de personas no hay consentimiento porque fíjense ustedes que generalmente esta trata, este traslado, se va a producir a través de diversos medios de coacción, como yo señalaba anteriormente, pueden ser la mentira, el engaño, el rapto, ¿ya? O incluso esa mentira puede ir a través de entregar ciertas referencias en el país del destino, como por ejemplo que les van a dar una casa o que tienen un trabajo que las está esperando, pero a la hora en que llegan al país de destino, esa circunstancia no es efectiva y no es real. Por eso ahí aparece el consentimiento, es otro de los elementos que diferencia el tráfico de personas y la trata de personas. Otro factor que también permite diferenciar ambas figuras dice relación con la duración. Ya en el caso del tráfico de personas, la situación termina una vez que se ha hecho el traslado. Listo, entraron al país y cada digamos, extranjero o extranjera tiene que ver cómo se las arregla llegando. Ahora, ojo que muchas veces esto ya se ha transformado casi en asociaciones ilícitas y lo que hacen muchas veces es que las personas víctimas del tráfico de personas son abandonadas en la frontera o antes de llegar incluso antes de llegar al destino final, que esto ha pasado acá en Chile, o sea, he conocido yo casos de cerca donde son abandonados en medio del desierto y digamos los denominados coyotes lo que hacen es decirle, bueno, siga caminando 5 horas en línea recta y va a llegar y no le va a pasar nada, ¿ya? Pero en términos generales, lo que quiero decir es que en el tráfico de personas entonces la situación termina una vez que se ha producido el traslado. Sin embargo, en el caso de la trata de personas, la situación puede perdurar en el tiempo porque fíjense ustedes que pueden venir con distintos objetivos y por lo tanto aquí la idea es que se pueda producir el fin final, que puede ser el trabajo forzado, puede ser que también para que realicen actividades delictivas, de explotación sexual o incluso para la extracción de órganos. Y finalmente, otra de las diferencias que aparece es a propósito del traslado, porque cuando se da el tráfico de personas se produce un traslado de un país a otro, ¿ya? En cambio, tratándose de la trata de personas, no se tiene por qué dar el traslado, porque la explotación puede incluso producirse en el mismo país, ¿ya? A nivel interno. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa en Chile? Bueno, en Chile nosotros tenemos tipificado los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas. Ya en el 2011 se dicta la ley la ley 20.507 que tipifica estos delitos, inspirados, ¿no es cierto?, en las convenciones internacionales a las que yo había hecho mención al principio. Si uno mira el contenido de esas convenciones internacionales, como por ejemplo muchas de las definiciones que se dan allí, o directrices a los estados, muchas de ellas fueron tomadas en esta ley, que en definitiva lo que hace es incorporar nuevos artículos al Código Penal para tipificar estos delitos, y uno se puede dar cuenta que coinciden, por ejemplo, las definiciones, ¿ya? Así que no es que estemos inventando la rueda acá, pero por eso es tan importante tener a la vista este tipo de documentos internacionales. Bien, ¿cuáles son las penas en términos generales que establece nuestro Código Penal? Ustedes pueden ver dónde están regulados, desde el artículo 411 bis y siguientes, donde no solamente, por supuesto, se agrega o se contemplan, se tipifican estos delitos, sino que además se establecen directrices sobre el actuar del Estado dependiendo de si hay un grado de colaboración, por ejemplo, ya, o la forma en que se actúa de parte de los tratantes o de los traficantes de personas. El tráfico, por una parte, si ustedes miran en la pantalla, tiene una pena asociada, pero además una multa. Y en la trata de personas se agregan ciertos matices. ¿Por qué? Porque en definitiva se hace
una distinción entre el objetivo de la trata, si es prostitución o coacción de personas para que sean objetos de alguna forma de explotación sexual, y en esa forma de explotación sexual, bueno, se pueden incluir varias, ¿ya? Y también puede ser incluso para la extracción de órganos, para trabajos forzados, etc. Se fijan ustedes que en ambos casos, bueno, las penas son distintas, pero además son, digamos, copulativas porque contienen penas de reclusión, pero además penas de multa, ¿ya? Y tener en consideración especial los menores de edad, porque en ambos casos las penas se aumentan en un grado, tratándose en caso que las víctimas sean menores de edad. Ahora, es interesante también cómo en nuestra legislación, en la ley 20.507, incluye varias modificaciones a distintos cuerpos legales, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Penal, pero también hace una modificación al Decreto Ley 1094, que en definitiva es la ley de extranjería e inmigración con la que cuenta nuestro país, ¿no es cierto?, del año 1975, y lo que hace es otorgarle a las víctimas del delito de trata el derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un mínimo de 6 veces, lo cual se tradujo en Chile en la creación de una visa especial para víctimas de trata, que le permite, ¿no es cierto?, a las víctimas quedarse en el país, colaborar con la investigación, y también donde la idea detrás de ello es que se le ofrezca protección a esas personas víctimas de trata para que puedan, por ejemplo, reinsertarse en el país o buscar la forma de devolución a su país, pero en las mejores condiciones, ¿ya? En ningún caso puede decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia cuando exista un grave peligro para su integridad física o psíquica, ¿ya? No debemos olvidar que estas personas son las víctimas en este caso, y por lo tanto los estados de destino deben entregarle esa protección, y cuando el destino es Chile, el Estado también tiene esa obligación, y nosotros tenemos la visa para personas víctimas de trata. Ahora, otra cosa es distinta, dice relación en cómo esa protección del Estado se refleja en la práctica, que al final a lo que apunta es que se active una red de protección en favor de aquellas víctimas de la trata, sobre todo de explotación sexual. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira los antecedentes o las cifras, ¿ya? Fíjense ustedes que la mayor cantidad de mujeres, y esto yo lo había señalado anteriormente con cifras internacionales, pero en Chile pasa lo mismo, ¿ya? Se han identificado hasta el año 2018 106 mujeres víctimas de trata, y fíjense ustedes que la mayoría, el 65%, representa a mujeres, ya víctimas de trata sexual. Por lo tanto, lo importante de tener a la vista estas cifras dice relación con las respuestas que va a dar el Estado, porque no se deben olvidar que debe aplicarse entonces, reitero, la perspectiva de género en las respuestas que da el Estado para solucionar estos problemas y para dar protección a las víctimas, ¿ya? Otro de las cifras que son interesantes es que de las causas formalizadas ya se han identificado 122 víctimas hombres que representan, esto es de la trata, que representan el 54% del total de las víctimas, y 106 víctimas mujeres que representan el 46% del total. ¿Ya? Sin embargo, la trata de hombres ha sido identificado o asociada a la trata laboral, no así a la trata de las mujeres, que está asociada principalmente, en su gran mayoría, a las víctimas o al trabajo o explotación sexual. Ya también es importante señalar que a partir de las cifras que maneja el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al año 2018, la mayor cantidad de víctimas identificadas de trata son de nacionalidad boliviana, le siguen las paraguayas, luego Colombia con un 6% y finalmente la ecuatoriana. ¿Ya? Esto también es importante porque las respuestas que da el Estado ojalá se armen teniendo en consideración desde dónde provienen para poder crear respuestas en conjunto con los países respecto a los cuales provienen las víctimas de la trata. Para ir terminando mi presentación, o sea, dicho y teniendo
claro más o menos en qué consisten ambas figuras, que es importante saber y conocer la diferenciación y las particularidades de cada una, porque no son lo mismo, reitero, suelen ocuparse como sinónimos, pero fíjense ustedes que no es lo mismo. Ya no debe perderse de vista que detrás de cada víctima hay una historia, una vida y una identidad. Y por lo tanto, a lo que tenemos que salir a buscar es una respuesta integral para esa persona, para tratar de evitar que se vuelva a cometer, pero también resarcir, sobre todo en el caso de la trata, resarcir la vulneración de derechos de la cual ha sido objeto. Ya también no debemos olvidar y tenemos que reforzar la idea que los delincuentes son aquellos y aquellas que se aprovechan de las personas para tratarlas o traficarlas. Y es a ellos a quienes deben ir dirigidas las sanciones, ¿ya? No a las víctimas. Y por último, aquí yo les dejo un link que es un reportaje de La Tercera, muy interesante, sobre el alza en el delito de trata de personas. Esta noticia es de febrero de este año, pero sí llama la atención cómo se cubre la noticia, ¿ya? Porque en definitiva lo que hace es señalar que se ha aumentado, las condiciones internacionales han aumentado este delito, pero no debe olvidarse que también hay muchas condiciones internas que facilitan la comisión de este tipo de delitos, sobre todo aquellas que dicen relación, por ejemplo, con la famosa creación de las visas consulares, que son extremadamente engorrosas, ¿ya? O la demora para poder entrar a un país de manera legal, o las restricciones para poder cambiar muchas veces de estatus migratorio, que en definitiva favorece sobre todo el tráfico de migrantes, porque cuando se ponen trabas para la entrada, que por supuesto todos los estados tienen derecho a establecer requisitos de entrada siempre y cuando se ajusten a estándares, por ejemplo, de no discriminaciones arbitrarias, ya que en Chile nosotros lo tenemos, véase el caso de los haitianos, por ejemplo, de las personas de Haití. Pero sí, vuelvo y reitero que, bueno, en este reportaje de La Tercera se levanta la problemática, pero siempre es importante mirar cuál es el enfoque que se le da. No tenemos que olvidarnos, y quiero reforzar la idea, que también estas conductas se ven promovidas o reforzadas, dado que las condiciones internas lo permiten. Y ahí en Chile la verdad es que la política migratoria de ordenar la casa no ha sido efectiva. Cada vez entran más personas por pasos no habilitados y se está promoviendo, o en definitiva las únicas personas que se ven beneficiados de esto no son sino los traficantes y los tratantes. Eso es lo que quería compartir con ustedes, una exposición cortita, pero lo importante, y reitero, es que podamos conocer en qué consisten estas dos figuras que son bien importantes. Muchas gracias, Karina, por tus palabras, por tu completa exposición. Así que ahora, sin más, vamos a dar la palabra al profesor Franz Moller, pero antes quería comentar que quienes tuvieran consultas las pueden ir anotando y se las envían por interno, por favor, a Camila Contreras, que ella es la ayudante de este seminario. Así que, sin más, dejo la palabra al profesor Franz Moller. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Una alegría grande poder compartir con ustedes. No vengo en calidad de experto, no lo soy. Y creo que con total honestidad hay que reconocer que en Chile nos encontramos en la prehistoria de lo que podríamos llamar derecho migratorio. Simplemente me tocó estar años atrás como abogado en un consultorio de derechos humanos y me tocó conocer casos y aprender haciendo. Entonces hemos acertado, nos hemos equivocado muchas veces. En ocasiones la Corte Suprema nos ha dado la razón, también el Tribunal Constitucional, y en otras veces las Cortes y la Administración no ha acogido nuestras peticiones. Entonces estamos haciendo todavía, y en ese hacer, a punta de aciertos y errores, aprendemos. Agradezco mucho que la profesora Uribe haya aceptado ir primero, porque ella ya puso las bases teóricas que nos permiten diferenciar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Entonces, solo quiero comenzar a partir de ahí en adelante y detenerme en dos asuntos puntuales a propósito de tráfico ilícito de migrantes y tres cuestiones específicas cuando hablamos de trata de personas. Los dos puntos que quisiera comentar sobre el tráfico de migrantes. Lo primero,
Visto esto con perspectiva de derecho penal, vale decir, leyendo el artículo 411 bis del Código Penal, que regula el tráfico ilícito de migrantes, me parece que aquí se produce un problema muy interesante por sus consecuencias prácticas, por los efectos prácticos que nos obligan a responder qué hacer aquí. Por un lado tenemos esta conducta prohibida, llamada tráfico ilícito de migrantes, y por otro estamos viendo que la administración del Estado, a través ya sea de las intendencias regionales o a través del Departamento de Extranjería e Inmigración, en ocasiones se enfocan en la persona que ingresó a Chile por la vía del tráfico de migrantes. Esto es el extranjero, la extranjera que pagó un dinero, no importa el monto, pagó un dinero a un jalador, a un coyote, a un pasador, y luego ese extranjero que ya pagó su dinero está aquí en las fronteras, ya está dentro del Estado de Chile. Y la administración del Estado de Chile se pregunta, ¿qué hago con este extranjero? ¿Voy a tolerar acá su presencia? O, y aquí viene lo que en la práctica ha estado ocurriendo muchas veces, a ese extranjero se le está imputando un ilícito puntual, que no está en el Código Penal, está en otro cuerpo legal, está en el Decreto Ley 1094. Ese Decreto Ley, usted ya bien lo sabe, data del año 1975 y es conocido, entre comillas, como la Ley Migratoria. Es la norma jurídica que al día de hoy todavía rige en Chile la relación del Estado con las personas extranjeras. Entonces se produce acá una colisión de normas, una contradicción entre dos normas. Por un lado, la administración del Estado le está imputando a este extranjero que pagó un dinero, reitero, a ese jalador o coyote, le está imputando, usted ha cometido el ilícito del así llamado ingreso clandestino. Y dada la comisión del ingreso clandestino, entonces, por ejemplo, dictamos en su contra una orden de expulsión. O bien rechazamos su pedido de visa y por el contrario le imponemos la orden de abandono. Entonces, por un lado, usted tiene a la administración imputándole al extranjero la comisión de un ilícito penal, de un delito doloso, llamado ingreso clandestino. Pero, por otro lado, ¿qué tiene? Tiene lo que la profesora Uribe ya adelantó. Tiene al Estado de Chile ratificando y haciendo entrar en vigencia al Tratado de Palermo sobre tráfico de migrantes. Y en ese protocolo sobre tráfico de migrantes, el protocolo de Palermo, ¿qué va a encontrar usted allí? Va a encontrar una regla clara. Al extranjero que ingresó a un Estado por la vía del tráfico, no le puede perseguir penalmente. No puede haber persecución criminal para el extranjero que ingresó y cruzó las fronteras del Estado por la vía del tráfico. A veces cuesta entender por qué el protocolo de Palermo prohíbe la persecución penal de ese extranjero. Pero no es arbitrario. Pareciera ser que el protocolo lo que quiere provocar es que el Estado invierta sus recursos de investigación y persecución penal donde verdaderamente importan. Y a quien hay que perseguir y hay que castigar es al que lucra, es al que explota la necesidad ajena. Ese es el jalador, el coyote o el pasador. Por eso entonces es que el protocolo dice al extranjero que pagó para ingresar por la vía del tráfico no le puede perseguir penalmente. Pero ve usted la contradicción en la que estamos enfrentados. Por un lado tenemos a la misma persona, al mismo ser humano, ya dentro de las fronteras de Chile, y por un lado se le está diciendo, usted ha cometido el delito del ingreso clandestino, infracción al artículo 69 del Decreto Ley 1094, es autor de un delito. Y por otro lado, tenemos al protocolo de Palermo liberándolo de persecución penal, porque el protocolo de Palermo, reitero, parte de la base de que el verdadero problema, el verdadero ilícito, es el que lucra, el que explota la necesidad, eso se llama coyotaje, y no el extranjero que se ha visto en la necesidad de realizar este negocio que en condiciones normales nadie habría celebrado. En condiciones normales nadie celebraría este tipo de contratos ilícitos, pero es la necesidad, en ocasiones vital, de traspasar la frontera la que ha hecho que el extranjero se vea involucrado en este negocio. Entonces, aquí hay una contradicción. ¿Qué vamos a hacer con este extranjero? Le vamos a, por un lado, reconocer incluso la calidad de víctima. Yo sé que esto es dudoso, pero concédame por ahora para dejar establecido el punto. ¿Le vamos a conceder la calidad de víctima o bien de objeto de tráfico de migrantes? ¿O lo vamos a tratar como autor doloso de un ingreso clandestino?
Pero no puede ser que respecto de la misma persona, al mismo tiempo, sobre ella converjan dos cualidades diferentes. O es autora dolosa de un delito, o va a ser persona objeto de tráfico, o víctima de tráfico. Porque las consecuencias prácticas son enormes. Si es autora de un delito, entonces expulsión. Si es objeto de tráfico o víctima de un delito, el Ministerio Público necesita su presencia. Necesita de su presencia para investigar el ilícito de tráfico de migrantes. Al Ministerio Público incluso le es útil que la persona esté en Chile para poder cooperar con su testimonio al esclarecimiento de los hechos, pensando, por ejemplo, en un futuro juicio oral penal. Pero ahí usted ve el entuerto. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Como una víctima? ¿Como una persona objeto de tráfico y algún resguardo habrá que tener? ¿O el autor doloso de un delito? Y el último punto práctico vinculado a esto mismo. Si de veras para el Estado de Chile la presencia de aquel extranjero, de aquella extranjera que ingresó pagándole a un coyote, a un jalador, si de veras esa presencia es tan intolerable, bueno, incluso el protocolo de Palermo ofrece una solución para aquello. Y la solución sería, si por algún motivo el Estado no va a permitir su presencia, bueno, entonces ejerza la repatriación, que es muy distinto a decir expulsión. Y por esto importa que nos pongamos de acuerdo cómo tratar a esta persona. Porque si la vamos a expulsar, nadie se engañe, la expulsión es un reproche. La expulsión es un acto de censura. Dado que cometió un acto ilícito, se le castiga por aquello. Y esa expulsión, apenas el extranjero cruce la frontera, se convierte luego en una prohibición de reingreso. En cambio, si hay repatriación, el extranjero está volviendo a su tierra en términos de seguridad, dignidad, pero no se va con la censura, no se va con el reproche, y mucho menos queda castigado por si el día de mañana decidiera regresar. No habrá tal cosa como una prohibición de reingreso. Ese es el primer punto. Detectar ahí quizás una contradicción de normas entre el 411 bis y el artículo 69 del Decreto de Ley 1094. Un segundo punto sobre tráfico de migrantes. Me parece, esto es para discutirlo, esto es, insisto, aquí caben opiniones diferentes, pero me parece que el tráfico de migrantes, lo problemático que tiene es que pareciera que el Estado está utilizando el derecho penal para proteger una determinada política pública. Y esto ya es dudoso. ¿Puede el Estado, a través de derecho penal, que es la más gravosa de todas las soluciones, proteger sus políticas públicas? Y lo que estaría haciendo, así tal cual como tenemos legislado nuestro 411 bis, es que hay algunas conductas que pareciera ser que se alejan del verdadero problema del tráfico de migrantes y solo están castigando el hecho de que el sistema migratorio chileno fue la burla, la ofensa a la política migratoria, el castigo penal. Entonces, podríamos tomar el 411 y hacer un trabajo de división y decir, quedémonos con el verdadero núcleo de lo punible, de lo que amerita ser tratado por derecho penal. Y descarguemos los otros asuntos, por ejemplo, a derecho administrativo sancionador. Podríamos decir, los incisos segundo y tercero del 411 bis, pareciera que ahí está bien comprendido el auténtico problema del coyotaje. Ahí está bien comprendido el auténtico problema del coyotaje. Porque el extranjero que está negociando con este pasador, a quien le está pagando un dinero, el extranjero está poniendo en peligro algunos bienes jurídicos personalísimos, su vida, su integridad física, y en ocasiones, aunque no lo dice así la legislación penal chilena, podría ser hasta su autodeterminación sexual. Entonces, en esos incisos, segundo y tercero, está bien captada la esencia del coyotaje. Y ahí hacemos bien, creo, en aplicar derecho penal. Pero en todo el resto déjeme usar esta expresión, de burla o engaño al sistema migratorio, me parece que no es legítimo que el Estado se valga del derecho penal para castigar esas burlas o ofensas a la política pública migratoria. Mejor haríamos en reconducir aquellos asuntos a derecho administrativo sancionador. Bueno, dejo hasta ahí tráfico de migrantes. Cambio a trata de personas. Sobre trata de personas, solo quisiera detenerme en tres cuestiones. Tres problemas que, a lo menos desde una perspectiva penal, también arman debate y nos pueden llevar a distintas soluciones. El primer problema, que no es para nada pacífico, es este, y ya lo enunció de alguna manera la profesora Uribe antes. ¿Cuál es el bien jurídico
que se intenta proteger con la trata de personas? Esa es una primera pregunta que urge responder. ¿Cuál es el bien jurídico que se intenta proteger con este tipo penal llamado trata de personas? La profesora Uribe ya lo mencionó, y me incluyo en esa línea, cuando uno dice lo que se intenta proteger acá es la dignidad humana. La dignidad humana. Pero he aquí el problema. Admitir la dignidad humana como un bien jurídico para la lógica del sistema penal causa caos, causa desorden, porque la dignidad humana es la clase de cosas, permítanme usar este vocabulario para efectos pedagógicos, es la clase de cosas no negociable. La dignidad humana no admite ponderaciones. No hay tal cosa como vamos a tolerar un poco, una cantidad mínima o acotada de afectación a la dignidad humana, pero en general no puede ser tocada. No, la dignidad humana se plantea como esa clase de cosas indisponible, no tocable, bajo ningún pretexto. No hay justificación alguna para algún hecho que vulnere la dignidad humana. Entonces, ¿dónde se produce el caos para la lógica del sistema penal? Que el sistema penal trabaja con bienes jurídicos disponibles, a lo menos ponderables. La vida, por ejemplo, la vida. La regla general es que se diga, la vida no puede ser objeto de ningún ataque. Pero vamos, el Código Penal tolera, por ejemplo, la figura de la legítima defensa. Entonces, si bien la vida es un valor que urge respetar, hay algunas muertes que no van a ser castigadas porque, por ejemplo, son justificadas por la vía de una legítima defensa. O en el caso de la vida humana incipiente, el aborto. Puede ser que algunas hipótesis de aborto sean punibles, pero hay otras que tendrán a su haber una causal de justificación. Entonces, sea vida humana incipiente, o sea, vida humana ya plantada en el planeta, el punto es que la vida, el sistema penal permite ponderarla, y no todo ataque a la vida es siempre punible, castigado. Pero al decir dignidad humana, estamos trayendo un bien jurídico que no admite ningún tipo de ponderación. Siempre gana. La dignidad humana es el argumento irrefutable que siempre gana. No admite ningún tipo, por mínima que sea, de lesión o puesta en peligro. Entonces, los penalistas dicen, se nos causa un drama, nos descompagina el sistema. Admitir la dignidad humana como bien jurídico protegido es el elemento que rompe la lógica del sistema penal. No podemos ponderar, no podemos saber si aquí aplica o no aplica una causal de justificación, no sabemos si aplica o no aplica una causal de exculpación, y el derecho penal trabaja con justificaciones de los hechos y exculpaciones de los sujetos. Una cuestión técnica que amerita ser dicha. Segundo problema que quisiera dejar dicho a propósito de la trata de personas. Y esto nace de una experiencia concreta que me tocó conocer el año 2018. El 2018, por un año, estuve trabajando como abogado en una casa de acogida para mujeres víctimas de trata en Chile. Es la única casa de acogida que hasta el momento existe. Y lo que estaba ocurriendo era que a esa casa llegaban mujeres, y esto era lo interesante y lo problemático para el Ministerio Público, mujeres que estaban ingresando a Chile, no necesariamente en el escenario del crimen organizado transnacional, sino que más bien, digámoslo así, eran captadas por un individuo y ellas eran solo una persona, una mujer. Vale decir, una relación de uno a uno. Uno era el captador y una era la víctima. Y entonces, cuando llegaban cuando esta mujer daba por cierto todo lo que su oferente chileno le decía, por ejemplo, por chat, por correo electrónico, y le decía, ven a Chile porque aquí te espera no solo mi afecto, que lo tendrás, te propongo noviazgo, matrimonio, sino que, por ejemplo, eran los casos reales que nos tocaba conocer. Estás viviendo en un país donde la situación política es peligrosa. Vente aquí, que hay seguridad. Entonces, no solo te ofrezco un noviazgo y un matrimonio, te ofrezco además un país donde hay paz pública y tus necesidades materiales estarán cubiertas. Conmigo nada te faltará. La mujer creía esa promesa y en honor a eso viajaba a Chile. Pero estando acá, ya en la casa, puertas adentro, se descubría la realidad de este sujeto. Y lo que este sujeto en la práctica terminaba haciendo con ella era, por ejemplo, usándola para todo tipo de satisfacción sexual. Toda práctica sexual que el sujeto quisiera realizar, se la imponía a ella. En segundo lugar, el sujeto terminaba poniendo sobre ella una fuerte carga de trabajo doméstico. Y también se daba el caso de que, por ejemplo, este sujeto
tenía hijos con otras mujeres. Y entonces, no solo ahora la nueva mujer que había llegado desde el extranjero a Chile tenía que asumir el cuidado doméstico de la casa, sino que además asumir la crianza de este hijo de una relación anterior. Llega un momento en que la mujer entonces se descubre totalmente atrapada por un sujeto que en lo sexual él siempre se impone, en los tiempos, en las formas de practicar la actividad sexual, una mujer que no puede realizar con libertad un proyecto de vida porque ha quedado por él sometida a un sistema de trabajo doméstico forzado, impuesto, y además termina en la práctica dedicada a la crianza de hijos de otras relaciones. No estoy teorizando, estoy dando cuenta de un caso real que conocí en 2018. La pregunta era si eso era trata o no era trata de personas. Y cuando esto se lleva a sede de Ministerio Público, a sede fiscal, pareciera ser que la primera respuesta es no, aquí no hay trata de personas. Aquí no hay. Aquí lo que puede haber quizás son algunos tipos de violencia doméstica, algunas quizás agresiones sexuales o algún otro tipo en general de coacción. Pero no hay trata. ¿Y dónde está el problema de fondo, me parece? Es que quizás, y esto es para conversarlo, tal vez la Fiscalía está abordando la trata todavía con la lógica de que la trata es, y es correcto decirlo, y hay que admitirlo, es uno de los 3 crímenes más rentables del crimen organizado transnacional. Se trafica con drogas, se trafica con armas, se trafica con personas. Entonces, claro, la trata de personas es un crimen organizado transnacional. Es una mega empresa, da réditos millonarios. Pareciera ser que esa es la lógica que maneja el Ministerio Público. Y no sirve entonces para este escenario del 1 a 1. Uno es el captador, una es la víctima, y todo ocurre puertas adentro. Para darle un nombre a esta figura, a lo menos como hipótesis, la trata doméstica, la trata puertas adentro, la más íntima, donde solo uno es el regente y una es la víctima. Eso no es trata. Bueno, creo, y con esto ya termino, creo que para resolver en sentido positivo o negativo aquello, tenemos que ir a la pregunta que no responde el tipo penal, y es, ¿qué vamos a entender por explotación? Y con esto termino. ¿Qué vamos a entender por explotación? Creo que aquí se arma un problema jurídico penal interesante. ¿Qué es explotación humana? ¿Qué es explotación humana? Porque por un lado, tenemos el tipo penal chileno, 411 Quater, Código Penal chileno, en donde el legislador ha usado de tenor literal, de manera expresa, la voz explotación. Algunos, paréntesis, algunos han dicho, pero la voz explotación solo está usada en el contexto de explotación sexual. No más. Pero creo que vale la pena problematizar y decir, cuidado, no se engañe. Si uno lee el protocolo de Palermo, que nos enseñó un rato atrás la profesora Uribe, uno verá que la explotación es transversal a toda la trata de personas. La explotación tiñe por completo la trata de personas, sea en su versión sexual, sea en su versión laboral, o sea en su versión biológica o corporal, extracción de órganos. Entonces, la explotación no es solo un requisito cuando hablamos de explotación sexual, sino que puede, insisto, darse en el ámbito laboral, explotación laboral o explotación biológica corporal. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por explotación. Si no manejamos un concepto compartido por los distintos operadores del sistema penal, puede que degeneremos en darle de manera muy liviana el título de trata de personas a cualquier situación de abuso, a cualquier situación de maltrato o a cualquier acto discriminatorio. Si manejamos un concepto donde todo cabe bajo el paraguas de la trata de personas. O nos podemos ir al otro extremo. Si insistimos en que la trata de personas es algo tan complejo de ocurrir en la práctica, entonces quizás nunca nos atrevamos a darle verdaderamente la naturaleza de trata de personas a una hipótesis que sí amerita ser tratada como trata. Entonces, lo que propongo para problematizar es, creo que para que manejemos un concepto que nos permita dilucidar, por ejemplo, si la trata puertas adentro es o no trata de personas, creo que el concepto que podemos trabajar es, entendamos trata como aquella conducta que afecta a los 3 valores que son el ABC del derecho internacional de los derechos humanos y de cualquier texto constitucional. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, continúa el verso.
Trabajemos entonces con libertad, dignidad e igualdad. Me parece que podemos construir un concepto de explotación en el cual digamos, si a la persona la estamos cosificando, la estamos tratando como una cosa puesta al servicio de satisfacciones de necesidades ajenas, bueno, estamos afectando su dignidad. Desde el momento que una persona comienza a controlar los actos de otro, comienza a decidir por otro, está regentando la vida de otro, ha comenzado a dominarla, y ese dominio afecta su libertad. Y desde el momento, entonces, que una persona, a través de esta cosa dominada, obtiene algún tipo de ventaja, mejora su posición relativa, entonces está rompiendo el estándar de igualdad. Hay dos que ya no se miran como iguales, no se tratan como iguales. Hay uno que crece mientras aplasta a otro. Entonces, se afecta la dignidad cuando se cosifica al ser humano. Se afecta la libertad cuando se domina o regenta la vida del otro. Se afecta la igualdad cuando uno toma ventajas ilícitas sobre el otro. Dicho esto, si explotación equivale a cosificar y dominar a otro mientras se toman ventajas ilícitas, pienso que lo que sucede puertas adentro encuadra en una hipótesis de trata. Porque en el caso que les estaba comentando, me parece que uno puede decir, la mujer que dio crédito a toda la oferta que hizo el hombre chileno y llegó acá y descubre que nada de lo dicho era real, sino que aquí se descubre verdaderamente lo que había detrás del paquete de regalo, bueno, finalmente ella terminó siendo, en los hechos, cosificada o instrumentalizada, ella terminó siendo dominada y ella terminó de alguna manera mejorando la situación de él. Entonces, me parece que hay explotación. Y si hay explotación, es indiciario de que aquí esto amerita ser pensado y tratado como trata de personas. Eso, para que podamos conversar. Muchas gracias por su exposición, profesor Moller. Le agradezco mucho la misma. Muy interesante también, al igual que la profesora Karina Uribe. Así que la idea que tenemos ahora es ver qué consultas ha recibido Camila. Veo que hay un comentario de la profesora María Emilia Tillú. No sé si lo quiere formular como pregunta, profesora. Sí, solamente que si el profesor Moller lo dijo, pero en el caso pienso, de personas migrantes en Chile, hay, y sabemos de varios casos a nivel nacional de trata laboral, específicamente. Por una parte, una situación muy compleja, porque se dan los tres elementos que usted acaba de considerar, pero se agrega el hecho de que efectivamente, tal como le sucede a la mujer que usted puso en ejemplo, estos trabajadores no pueden, no voy a decir no quieren, no pueden denunciar estas situaciones. Me gustaría si se pudiera referir a ustedes dos, ¿no? A los que quieran, ¿no? Sobre este caso. Y ahí tengo también una segunda pregunta que nos preocupa mucho, ¿no? A quienes trabajamos con la población migrante directamente, si el hecho de que la actual situación de desesperanza económica, de urgencia económica, de suma urgencia económica puede abrir a la trata y puede facilitar la trata laboral de migrantes. Le doy la palabra entonces a cada uno. No sé si quieren exponer en el mismo orden o en sentido inverso. Bien, Profesora sí. Karina, la palabra Bueno, entonces. a la primera pregunta que planteaba la profesora María Emilia, bueno, efectivamente yo creo que hay un problema asociado a que no obstante, en principio uno entendería que está al menos legalmente dadas las condiciones para poder denunciar, en la práctica eso no es efectivo. Y yo creo que eso tiene que ver, en lo personal no me ha tocado nunca ver un caso así, pero a partir de lo que he podido escuchar y de la exposición del profesor Franz, me imagino yo que esa poca facilidad de ir y denunciar que uno fue víctima de trata dice relación probablemente con el trato recibido por las autoridades,
con la falta de acceso material efectivo a esa protección. O sea, el profesor Franz señalaba que existe apenas una casa de acogida de víctimas de trata, y recordemos que nosotros somos un país extremadamente largo, donde también están llegando personas víctimas de trata a trabajar, por ejemplo, al sur de Chile, y por lo tanto, y a eso hay que sumarle además todos los prejuicios que pueden venir asociados si tú eres de determinada nacionalidad o no, o determinado color o no, que eso también puede generar, ¿no es cierto?, un rechazo a denunciar, pero motivado por las mismas autoridades llamadas a proteger, ¿ya? Llena de estereotipos probablemente por parte de las autoridades, que en definitiva lo que generen en vez de impulsar la denuncia es a no hacerla. Y yo creo que hay un problema de cómo se entienden estos problemas y en definitiva cómo el Estado asume que los debe tratar, ¿ya? Fíjense ustedes que muchas de las causas que se han ganado en materia migratoria a nivel interamericano, las principales condenas, una de las medidas que implican las condenas dice en relación con capacitar a los funcionarios, ya en la materia que hayamos la denuncia, porque no conocen estos temas y no saben cómo tratarlo. Entonces, generalmente, en vez de impulsar la denuncia, lo que hacen es, en definitiva, desmotivarla. Y creo que ahí hay un tema. Y en relación a si estas condiciones, las condiciones actuales del país o de la situación económica puede motivar, ¿no es cierto?, este tipo de delitos, yo creo que sí. O sea, si acá el Estado no asume una política seria en relación a evitar desde adentro, ¿no es cierto?, este tipo de conducta, va a pasar, y porque además es muy impactante cuando uno empieza a toparse con casos ya actualmente en que el discurso, ¿no es cierto?, es ordenar la casa, ser más restrictivo, pero uno empieza a escuchar cómo los famosos coyotes o los traficantes o tratantes están entrando a la gente por pasos no habilitados. O sea, es increíble. Yo creo que a través de las historias que he escuchado, he conocido más el desierto de mi país de lo que lo conocía antes, por los caminos que utilizan, las técnicas que hacen, dónde los abandonan. Así que yo creo que efectivamente la condición económica puede, o la condición económica del país puede generar, ¿no es cierto?, una profundización de este tipo de prácticas, no me cabe la menor duda. Profesor Moller. Sí, muy breve. Sí, la profesora Tijoux está constatando hechos, y es el tema del silencio. Y por supuesto, la trata de personas se hace muy difícil de investigar por la así llamada cifra negra. Sabemos que los casos que logran llegar a la justicia son los menos. Es muy poca la cantidad de casos que salen a la luz. Se supone, pero aquí solo toca especular, que por cada un caso que llega al Ministerio Público, muchos más habrán ocurriendo, pero no sabemos dónde, por el tema del silencio, ya sea porque las víctimas son regentadas con tal intensidad, es tanta la injerencia del captor, que hasta su libertad ambulatoria está restringida, que no le van a permitir salir más allá de un radio sin que sufra consecuencias. O lo que nos sucedía en la casa de acogida para mujeres víctimas de trata, que aun cuando la mujer ya estaba libre de la esfera de control de su captor, ya no era el tema del silencio forzado, era el tema del trauma. Era el tema del trauma. Esa mujer no podía verbalizar lo vivido. Entonces, al momento de redactar una querella, uno debe, por imperativo legal, contar una historia. En la querella uno necesita contar cuándo, dónde, quién, qué pasó. Y eso es un relato, verbalizar. Y en ocasiones ya no había un tema de silencio coactivo, pero había un trauma. La mujer no podía relatar. Y a veces redactar una querella costaba meses, porque eran los meses que necesitaba ella para poder estar en paz y comenzar a verbalizar experiencias. Y en cuanto al otro hecho que constata la profesora María Emilia, claro, donde hay pobreza, donde hay carencias, es caldo de cultivo para explotar al necesitado. Aquí, entre todo lo que podríamos citar para ilustrarnos mejor, nada más me permito una novela del mexicano Jorge Cepeda, titulada Melissa, o el fémur más hermoso del mundo,
un extraño título, pero ese es el título, Melissa o el fémur más hermoso del mundo, de Jorge Cepeda, donde se vuelve quizás a la paradigmática situación de la mujer de la Europa del Este, que vive en una situación económica empobrecida y recibe, ¿no es cierto?, la promesa de que ella puede estar en otro lugar del mundo, en donde su belleza le permitirá destacar en las artes. Pero se descubre que esa invitación a ser artista no es más que una nueva esclava sexual. Bueno, es una novela que nos puede ayudar a reforzar el punto que decía doña María Emilia. La pobreza, la carencia, es caldo de cultivo para los tratantes. Muchas gracias. Tenemos algunas consultas. Yo quería aprovechar, bueno, les pido, los que tengan consultas, por favor, las remitan a Camila, que ella va a hacer la lectura de las primeras. Yo solo quería hacer un comentario a propósito de la exposición de don Franz, que si bien es cierto que tanto el tráfico de armas, de personas, de drogas, son normalmente asociados al crimen organizado, pienso que ni la ley ni el protocolo de Palermo piden en casos individuales que podrían usarse para excluir casos como este de la trata doméstica. Si uno atiende, por ejemplo, a lo que son las cifras de la OIT, los sectores de la economía más afectados con este tipo de relaciones son el trabajo doméstico, agricultura, construcción, manufactura, entretenimiento, digamos. Entonces, si bien hay algunos que probablemente requieran organizaciones más complejas, otros perfectamente pueden darse dentro de esta figura y al revés. Yo creo que si una estructura de trata tiene, digamos, forma parte de un grupo de crimen organizado, ahí podrían concurrir otros delitos, asociación ilícita, o inclusive podría, si es que es general o sistemática, podría inscribirse dentro de crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, por ejemplo, como en el caso Kunarak del Tribunal de la Antigua Yugoslavia. Ese era mi comentario. Y voy a dar la palabra a Camila para que nos dé cuenta de cuáles son las preguntas que han ido llegando. Camila, tienes la palabra. Gracias. Voy a hacer las primeras 3 preguntas, que son las que me han llegado por interno primero. Las primeras 2 van dirigidas a la profesora Karina. La primera es de Rocío y le pido a la profesora Karina si nos pudiese contar un poco más de la visa de víctimas de trata. Por ejemplo, si sabe en la práctica si esta visa como se emite efectivamente y si permite el trabajo, si da el permiso de trabajo de este tipo de visa. La segunda pregunta nos la hace Aida y pregunta cómo se integra la extorsión sexual para el trabajo de personas en el derecho internacional. Cree que no coincide con beneficio económico o material, entre comillas, y cómo se incorpora para la persecución penal del delito de tráfico de personas aquí en Chile, a propósito de integrar la perspectiva de género para estos asuntos. Y la tercera pregunta nos las hace Constanza y plantea que el año pasado acompañó un caso de un ciudadano inglés que estuvo 27 años encerrado en un sótano de una fábrica, sin papeles, sin atención médica y sin hablar castellano. Cuando cumplió 70 se enfermó, plantea que lo lanzaron a la calle con un cáncer terminal y que el Estado chileno no lo calificó como trata porque señaló que este ciudadano inglés debía estar al tanto de sus derechos laborales. Por tanto, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que en la práctica hacen que cataloguemos de trata a un caso? Y cómo los imaginarios sobre los migrantes y extranjeros también van jugando en contra de la identificación de dichos delitos. Bien. Hoy están súper interesantes las preguntas, pero yo creo que quizá el profesor Franz me puede ayudar mejor con la segunda, ¿ya? Ahí sí nos puedes repetir igual porque están contundentes. A ver, en relación a la primera, la visa de trata, tengo entendido que sí, efectivamente se han otorgado en Chile ya esas visas, porque efectivamente una vez que se descubre, ya a las víctimas ha sido sobre todo la Defensoría Penal Pública la que se encarga la Fiscalía
la que se encarga de dar a conocer, porque además es un mandato legal, ¿ya? De ofrecerle a estas personas víctimas esta posibilidad. Además, porque detrás de la lógica, lo que hay detrás de eso es poder trabajar en el caso y poder perseguir en definitiva a estas mafias, y así entonces una de los mecanismos en que estas personas pueden quedarse en el país sin caer en la irregularidad, ¿ya? En relación a si se les permite trabajar expresamente, yo ahí lo desconozco, no sé si Franz quizás puede ayudarme, pero mira, me dice que sí, yo también tengo entendido que no es necesario que ellos tengan que tramitar junto con la visa para víctimas de trata un permiso de trabajo paralelo, ¿ya? Sino que viene, digamos, incluido ese beneficio en la misma visa entonces, ¿ya? Así que para tenerlo presente. Y luego, la segunda pregunta, no sé si me la podría Camila repetirla, porque yo creo que ahí quizás el profesor Franz es más, puede responder de manera más adecuada en relación a cómo se configuran los tipos, ¿ya? Porque eso sobre todo tiene que ver con la práctica, porque efectivamente muchas veces se confunden muchas veces de las causales y hay que mirar a lo que ocurre internamente y no necesariamente que la situación venga dada con una persona desde afuera. Así que no sé si Franz, tú nos podrías ayudar con esa pregunta. Y Camila, no sé si la podrías repetir. Sí, sí, no tengo problema en repetir la pregunta. Es cómo se integra la extorsión sexual para el tráfico de personas en el derecho internacional. Aida dice, creo que no coincide con beneficio económico o material. ¿Y cómo se incorpora para la persecución penal del delito de tráfico de personas aquí en Chile? A propósito de integrar perspectivas de género en este asunto. Ya. A ver, mira, la primera parte, y ahí Franz te doy el pase. Bueno, en definitiva, lo que pasa es que aquí hay que tener presente que la víctima es engañada bajo estas diferentes formas de coacción a que va a realizar una cosa que en verdad no es efectiva, ¿ya? Y por lo tanto, la idea cuando se crean estos tipos a nivel internacional y que en definitiva recogen las legislaciones internas, dice en relación con que la víctima cree que va a ir a hacer algo que no es efectivo. Y cuando va asociado a la explotación sexual en particular, ustedes comprenderán que si a una mujer o a una niña le dicen que en definitiva va a llegar a prostituirse, va a quedar sin pasaporte y que además generalmente tienen que devolver ese dinero asociado a su traslado, no sería voluntario de ninguna manera. Por lo tanto, muchas veces es sobre la falsa expectativa de una nueva vida, de un nuevo trabajo, ya que la está esperando y que eso en la práctica no es real. Franz, tiene la palabra. Si la pregunta está bien formulada, lo interesante es que está relacionando extorsión sexual y tráfico. Porque no hay duda, si la pregunta fuera por trata de personas, es indisputable, en la trata una dimensión posible es la explotación sexual. Pero lo interesante es preguntarse si es combinable la extorsión sexual en el tráfico de migrantes. Entonces, aquí se presta para una reflexión muy interesante. Cuando uno analiza el 411 bis del Código Penal, incisos segundo y tercero, verá lo que para nuestro derecho penal chileno constituye un tráfico ilícito agravado. Y las hipótesis que permiten dar un castigo adicional a ese tráfico de migrantes agravado, tiene que ver con, cito el Código Penal, cuando hay una puesta en peligro para la integridad física o la salud del afectado. Lo interesante es que no hay ninguna alusión directa a la integridad sexual. Por eso me parece que traté de esbozar en un comentario muy a la rápida de que podría, quizás, pensando en una futura reforma del tipo penal en Chile, agregarse que el verdadero núcleo punible del tráfico de migrantes es aquel en donde hay una puesta en peligro de bienes jurídicos personalísimos. Y ya se dice que se agravará la conducta de tráfico cuando hay puesta en peligro a la vida, a la integridad física, a la salud, y se podría agregar la autodeterminación sexual. Pensando en la experiencia mexicana, estadounidense,
estadounidense, cuando muchas veces el coyote o el jalador le ofrecía el servicio a la mujer de llevarla desde México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí solo quedaba que la mujer confiara en que el coyote iba a jugar limpio, pero podía prestarse para que durante el trayecto, tal vez, el coyote tenía la posibilidad fáctica, por ejemplo, de incurrir en una violación o en un abuso sexual. Y ahí, para la víctima, la encrucijada era, tengo dos opciones. O me desprendo de él y quedo en un terreno que no conozco, no sé ni siquiera deshacer el camino y no sé cómo llegar, y si me quedo aquí quizás hasta puedo morir, o no me queda más que someterme a la agresión para que así este sujeto cumpla siquiera la promesa de llevarme a destino. Entonces, no es descabellado, me parece, hacer una reflexión penal entre tráfico de migrantes y ¿cuál fue la expresión que usó la persona? Me parece que habló de coerción sexual, creo que dijo. Pero sí, alguna afectación sexual en potencia es pensable. Extorsión sexual, gracias. Algún tipo de afectación a la autodeterminación sexual sí es pensable cuando hablamos de... No solo cuando hablamos de trata. Perfecto, muchas gracias. Camila, ¿qué otras preguntas tenemos? Vi que Sí, hay algunas en el chat común también. Sí, voy a repetir la tercera, que es la que hizo Constanza, acerca del caso del ciudadano inglés, que no se contestó, que es sobre el caso de un ciudadano inglés que estuvo 27 años encerrado en un sótano de una fábrica, sin papeles, sin atención médica y sin hablar castellano. Cuando cumplió 70 se enfermó y lo lanzaron a la calle con un caso terminal. El Estado chileno no lo calificó como trata porque señaló que el ciudadano inglés debía estar al tanto de sus derechos laborales. ¿Cuáles son los criterios que en la práctica hacen catalogar trata a un caso como a este caso, y cómo los imaginarios sobre migrantes y extranjeros también van jugando en contra de la identificación de dichos delitos? Camila, ¿puedo hacer un complemento de lo que yo recuerdo también alguna vez haber escuchado sobre esto y creo que ahí jugó un papel negativo el hecho de que hubiera sido un ciudadano europeo, digamos, que llevó a los órganos del Estado a actuar de esta forma? Eso solamente como comentario. Así que les dejamos la palabra, no sé quién quiere tomarla. Karina, Franz. Mira, respecto de la tipificación, yo dejaría al profesor Franz, porque él maneja mucho mejor el tema penal duro ya, pero en relación a los imaginarios colectivos, yo creo que, bueno, eso juega, creo yo, siempre, negativamente a partir de, a ver, ¿cómo decirlo? Pero a partir de los nacionales que llegan a Chile. Ya efectivamente, partiendo de las palabras que se utilizan, como extranjero o migrante, que créanme ustedes que muchas veces eso puede pasar así como desapercibido, pero yo nunca he visto que a un gerente suizo de alguna marca suiza lo traten de inmigrante, a él lo tratan de extranjero, ¿ya? Y el tema inmigrante suele utilizarse de manera despectiva, ¿ya? Por lo tanto, creo que los imaginarios colectivos influyen y han influido de manera negativa, pero sobre una población determinada de extranjeros en nuestro país. Eso también lleva a que la respuesta de las autoridades también sea distinta. O sea, fíjense ustedes que cuando yo hacía mi exposición les comentaba los datos en Chile, donde, por ejemplo, la mayor cantidad de víctimas de trata por trabajo sexual, explotación sexual, son personas de nacionalidad boliviana, luego estaban también algunas colombianas, peruanas, y eso genera que la respuesta sea distinta a partir de una serie de prejuicios asociados por nuestras autoridades y por quienes tienen que dar la primera respuesta o, digamos, abrazar a esas personas para darles la contención que necesitan al haber sido víctimas de la trata. A mí me parece impactante. Yo no sé en qué año fue el caso que ustedes comentan de este inglés, pero a primera vista la respuesta del Estado es aberrante, o sea, que la respuesta sea
¿cómo es posible que usted no conozca sus derechos laborales sin hacerse cargo, por ejemplo, que no se manejaba el idioma? ¿Ya? Eso a mí me parece terrible, me parece, mire, fue el año pasado, dice. Yo la verdad no lo conocía y me parece súper fuerte que la respuesta, como digo, del Estado sea, bueno, totalmente individual, usted debió haber sabido qué derechos debió haber tenido y no haber tolerado esa situación, no entendiendo que detrás de todo el conflicto, esa persona fue una víctima, ¿ya? Y no una persona que haya dejado a la vida los derechos que le correspondían y que finalmente, casi por su negligencia, estuvo en el estado en que se encontraba. De manera que yo creo que los imaginarios colectivos juegan un rol importante, pero dependiendo de dónde vienen esos extranjeros, porque lamentablemente en este país, y ahí la profesora María Emilia tiene más experiencia que yo, el racismo ha aparecido ya de manera bastante brusca, los prejuicios hacia los extranjeros con rasgos más indígenas tampoco nos gustan y tenemos que hacerlo, tenemos que asumirlo como socialmente, y el problema se da cuando esos prejuicios finalmente se reflejan en actitudes del Estado, cuando el Estado debiera acoger, ¿no es cierto?, o aplicar políticas públicas sin discriminación, y eso no ocurre, ahí es donde aparece la gravedad. Miren ustedes cómo se trató el tema de la pandemia a propósito de las comunidades migrantes haitianas. Eso realmente va en contra de todas las directrices que entrega, digamos, los relatores especiales sobre no estigmatizar a ciertas comunidades o a ciertos grupos de extranjeros que lamentablemente aquí en este país se hacen. Muchas gracias. Franz. Sobre el caso del ciudadano inglés, Sí. yo haría un comentario procesal y un comentario de derecho penal sustantivo. La cuestión procesal, creo que cuando se nos presenta la pregunta diciendo que el Estado calificó de mala manera el caso, entiendo que se alude al Ministerio Público, a la Fiscalía. Quiero pensar que cuando se dice que el Estado de Chile no atendió, es Estado representado en el ente que está diseñado para investigar cuál es el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces creo que ahí el comentario procesal tiene que ser este. Quizás de las dos formas de iniciar la investigación penal, no lo sé, estoy hablando de la ignorancia, no conozco los hechos del caso, pero quizás se utilizó la forma más débil de iniciar una investigación, y fue la denuncia. Porque la denuncia, a diferencia de una querella, que es la segunda manera de iniciar una investigación, la denuncia, repito, es la manera más débil, porque en la denuncia solo hay un relato de hechos que, si no es considerado ilícito por el Ministerio Público, el denunciante no puede entrar ya a un debate. No puede entrar a un debate y recuperar por segunda vez la palabra para tratar de que las cosas se vean de otra manera. Si la denuncia no fue considerada ilícita por el Ministerio Público, en principio esa investigación se cierra y el denunciante no puede hacer más. Distinto es si se opta por la vía de una querella. En la querella, dicho de manera pedagógica, la víctima habla más fuerte. La voz de la víctima, a lo menos es escuchada 2 veces. Porque si por algún motivo el Ministerio Público no observa ilicitud y se niega a investigar, a lo menos la víctima tiene la garantía de traspasar ese debate ante un juez, ante un tribunal, y que sea el juez, como un observador imparcial, un tercero, que vea si hay ilicitud, como reclama la víctima, o no hay ilicitud, como sostiene la Fiscalía. Entonces, la garantía de la querella es poder producir un debate ante un tribunal para escuchar a ambas partes, al denunciante, al querellante y al Ministerio Público. Y la cuestión sustantiva, de nuevo, vuelvo a lo que dije, creo que tiene que ver con qué vamos a entender por explotación. Porque en algo sí estoy de acuerdo, que no toda violación de derecho laboral es trata de personas, que no toda afectación sexual es trata de personas, que no todo maltrato al cuerpo es trata de personas. Pueden ser actos ilegales en otro sentido, actos inmorales, por cierto, pero incluso trabajando a nivel solo de legalidad. No todo acto de abuso, discriminación o maltrato es reconducible a trata. Y creo que el debate, repito, y vuelvo a poner el foco ahí, es qué vamos a entender por explotación. Porque puede ser que la primera lectura sea
simplemente la obvia, la que al parecer sucedió. Lo que hay acá es afectación de derecho laboral. Y si no se reclamó en justicia laboral, y por ejemplo las acciones ya caducaron, no hay más que hacer. Y no insista en traer un problema laboral a la justicia criminal. Pero al revés, si uno se da el trabajo de decir, este caso en sus hechos afecta al mismo tiempo la legislación laboral, que sí la afecta, pero también tiene la connotación criminal, porque lo que operó fue explotación humana. Hubo alguien que fue cosificado, dominado por otro, y mientras se perpetuó ese señorío fáctico, hubo otro, el regente, que mejoró su situación relativa, tomó ventajas, lucró. Conclusión, explotación. El caso admite la explotación. Y lo digo habiendo jugado el rol contrario. A mí me tocó una vez oficiar como defensor, cuando a una mujer del África se le achacaba haber sometido a trata a otra mujer que ejerció el trabajo doméstico en su casa. Y la tesis que como defensor yo en ese momento llevé ante el Tribunal de Garantía fue: lo que ha habido acá es afectación laboral, y eso era notorio, y eso saltaba a la vista. Pero la hipótesis era, pero no hubo explotación humana. Y el Tribunal de Garantía acogió la tesis y exigió que se haga remedio de la afectación laboral, pero no persiguió a la mujer como imputada de trata. Muchas gracias, Franz. Camila, tenemos otras preguntas como las que se han ido haciendo en el chat grupal. Sí, tenemos las del chat grupal que Perfecto. las voy a leer. O sea, tenemos 3 en realidad, 2 del chat grupal y una tercera. Si quieres las lees en conjunto para que respondan y ya, porque estamos un poco, estamos llegando al tiempo, así que mejor leerlas conjuntamente, ya. ellos responden. Voy a leer las 3. Entonces, la primera, que es la del chat grupal, es respecto a lo que hablaba la profesora María Emilia, cómo ha sido el diálogo, comunicación entre los juzgados laborales y la sede penal, si los casos son derivados, y entiendo que sería cuáles son los criterios de los juzgados laborales para identificar un caso de explotación laboral que deba ser llevado en sede penal. Esa es una. La otra es con respecto al cierre de fronteras como medidas de higienización. Si creen que el tráfico de personas sigue operando activamente, considerando la situación de los migrantes que se encuentran varados. Y la tercera pregunta es sobre en el caso de la víctima en delitos de tráfico ilícito de migrantes, porque hay quienes dicen que la víctima es el migrante, pero también se podría considerar como delito sin víctima. ¿Qué cree el profesor Moller? Y finalmente nos preguntan si alguien tiene los datos de la sentencia que estaban hablando acerca del caso del ciudadano inglés. A mí me gustaría hacer una acotación muy pequeñita en relación a si crees que con la situación sanitaria, creo que era la pregunta, ¿crees que si con la situación sanitaria se va a dar el tema del tráfico por haber además extranjeros varados en las fronteras? Por ahí creo que iba la pregunta. Bueno, yo tengo conocimiento de cerca de que efectivamente esto sigue ocurriendo. Con o sin COVID, esto sigue ocurriendo. Porque además, recuerden ustedes que en el tráfico ilícito la entrada es por pasos no habilitados, es una de las características que tiene el tráfico, ¿ya? Tú pagas para entrar a un país por un paso no habilitado, y eso sigue ocurriendo, ¿ya? Y no hay que olvidarse que esa circunstancia, incluso yo tengo el conocimiento a partir de redes de otras clínicas jurídicas que trabajan a lo largo del país, donde incluso las personas que quedaron, no por COVID, recuerden ustedes que ya por ahí, por enero, el año pasado, también habían personas que estaban quedando en las fronteras porque no tenían no tenían las visas, se habían cerrado el paso, estaba siendo difícil, y llegaban ahí los mismos coyotes, digamos, y ofrecían a las personas, estaban ofreciendo pasar hacia Chile por el sur, a través de Bariloche. Entonces ahí mismo en la frontera pagaban, no sé, 100.000 pesos, y estas personas los sacaban de esta situación de espera y los llevaban hacia el sur y los pasaban a Chile. Así que eso pasa en situación normal, en situación anormal, y va a seguir pasando, porque en la medida que estén
que se haga difícil la entrada, ¿no es cierto? Estos grupos se van a aprovechar de esa situación y van a hacer el cruce de las personas. Así que hay que estar atenta porque eso sigue pasando. El último caso que conocí fue la entrada de un grupo de venezolanos hace aproximadamente un mes a Chile por el desierto, así que eso sigue pasando. Tomo la pregunta sobre tráfico de migrantes y delito sin víctima. Es verdad que el tráfico deja algunas preguntas todavía sin responder, y una que no tiene hasta el momento una respuesta pacífica es si al extranjero que negoció con el coyote para cruzar la frontera, si ese extranjero es o no es víctima. Hay mucha discusión sobre si concederle o no el título de víctima. Y por eso tal vez una solución sea el que estamos frente a delitos sin víctima. Pero aún así, si no estamos por concederle de inmediato el título de víctima a quien negocia con un coyote, y ya no quisiera volver a repetir algo dicho antes, pero a lo menos uno esperaría que si el Estado no lo va a reconocer como víctima, a lo menos lo trate de acuerdo a las normas del Protocolo de Palermo. Porque el Protocolo de Palermo, en sus extremos más gruesos, nos dejan dos posibilidades. O a esa persona se le integra a la vida nacional, o a esa persona, si por algún motivo no se le va a integrar, entonces toca repatriarla. Pero, reitero, a lo menos la solución es, si no se le va a dar el título de víctima a quien negoció con un jalador, lo que uno esperaría es, en subsidio, trátele de acuerdo a las reglas del Protocolo de Palermo. Porque de esa forma estamos evitando el peor escenario. El peor escenario es ver, aquí hay dos autores de dos delitos. Al jalador, a quien voy a perseguir como autor de tráfico, y al extranjero que pagó, lo voy a perseguir como autor de ingreso clandestino. Entonces, finalmente cae la justicia criminal sobre el extranjero que pagó. Y creo que eso es desconocer el Protocolo de Palermo. Y creo que el punto, de nuevo, desde el derecho penal, que todavía resulta inquietante respecto del tráfico de migrantes, es cuál es el bien jurídico protegido. Porque si uno dice el bien jurídico protegido es la política migratoria, se arma el debate de que entonces el Estado está utilizando el derecho penal para proteger una política. Y eso no es legítimo. Entonces, ¿hay autores que han sostenido como posibilidad? No. Lo que se está protegiendo con el tipo penal llamado tráfico de migrantes es la integración del extranjero a la vida nacional. La integración del extranjero a la vida nacional. Es discutible, pero a lo menos esa hipótesis lo que pretende es decir, voy a usar este vocabulario, el objeto de protección no es el Estado, es la persona. Y esa persona, que movida por una urgencia vital, entra de cualquier manera a estado ajeno, del cual no es nacional, una vez estando en ese estado que le es ajeno, sería su pretensión poder integrarse a la vida nacional. Muchas gracias, Franz. Yo tengo una última pregunta que va dirigida a Karina, y también tengo información respecto del caso que plantearon del ciudadano inglés. Aquí lo que me están diciendo por interno es que esta persona ya desahuciada llegó a un servicio de salud y el servicio de salud intentó activar el protocolo para dar cuenta por todos estos elementos, digamos, por explotación económica, control de libertad ambulatoria, dominación, digamos, que forman parte de esta miríada de conductas, y que el Ministerio Público habría desestimado esta denuncia. Entonces, tenemos intención de hacer un seguimiento a eso. Y la última pregunta, que va dirigida a la profesora Karina Uribe, es de Constanza Enviado, y pregunta: si les ha tocado ver tráfico, pero de salida, es decir, de migrantes que estaban en Chile y que buscan volver a sus países, cayendo aquí en manos de coyotes, digamos, coyotes que operarían desde Chile, si entiendo bien.
la situación teórica se puede dar, ¿ya? En cualquier país se puede originar la trata o el tráfico de personas para ir a otro segundo estado, ¿ya? Yo personalmente no conozco, no sé si el profesor Franz conocerá, pero me imagino yo que ocurre, también debe ocurrir o deben darse estas situaciones en que personas que están en el territorio chileno, sin necesariamente ser chilenas, están siendo víctimas de tráfico o de trata para ir a otro estado. Quizás sería interesante mirar, por eso es tan importante ver lo que pasa con las políticas internas. ¿Cuál va a ser la respuesta a esta deportación encubierta que está haciendo actualmente el gobierno, prometiendo esta salida humanitaria, pero con prohibición de ingreso por 9 años? No vaya a ser cosa que esa sanción, en definitiva, porque eso es una sanción, genere que en definitiva la gente no quiera salir por un mecanismo, digamos, legal o institucionalizado como estos vuelos humanitarios, para evitar el reproche, entonces pague la salida con Coyote y, por ejemplo, se produzca este tráfico de estas personas hacia la vuelta a sus países. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que ellos no van a estar entrando a un país de manera ilegal, ellos van a estar volviendo a su país. Y cuando lleguen a su país, ellos no van a ser, inmigrantes o extranjeros que han ingresado de forma ilegal a un territorio porque ellos son nacionales de ese país, ¿ya? Pero si uno mira la figura desde el punto de vista de cómo pudiesen salir de Chile, sí podrían ser víctimas para evitar, por ejemplo, esa sanción de que no puedan volver a entrar por 9 años. Entonces, siempre hay que mirar cómo una política pública tiene efectos en la realidad. Muchas gracias, Karina. Aquí hay otro comentario que nos dicen, nos hablan de casos de quienes salen de Chile por pasos inhabilitados, o sea, digo, por pasos no habilitados, porque tienen multas muy altas y no tienen cómo pagar la multa, y esto en conexión con aquella norma genérica del decreto de ley de extranjería que sanciona cualquier contravención con una multa. Entonces hay casos de gente que trata de salir de Chile, tiene una multa por alguna infracción administrativa y luego esa multa va creciendo por acumulación de otras. Entonces aquí nos dan un caso, digamos, pero ahí también se da que en rigor, como son extranjeros y quieren ir a su país, bueno, aunque si cruzan la frontera o a Perú, Argentina o Bolivia, podría ser que ese no sea su país de origen. Entonces, exacto, y ahí tú tienes tres estadios: origen, tránsito y llegada. claro, justamente. Y bueno, hay otros casos, algunos dicen quienes se dedican al tráfico ilícito de drogas, o quizá uno podría pensar, no sé, prófugos de la justicia, pero en general todos esos casos escapan del tráfico porque tienen otros fines. Digamos, el prófugo de la justicia quiere escapar, el que se dedica al narcotráfico tiene un fin criminal distinto de llegar a un país, entonces escapan un poco de esa figura. Ya estamos en el tiempo, así que a nombre de la red, yo quería darles las gracias a ambos, profesora Karina Uribe, profesor Franz Moller, y si la profesora María Emilia quiere decir alguna palabra de cierre. Solamente muchas gracias, Karina, muchas gracias, Franz, como siempre ustedes entregando una cantidad de informaciones tan importantes. Ojalá podamos repetir esto más adelante, invitar también a los colegas del sur, a la gente del norte, para que puedan contar nuestras experiencias, por ejemplo, de que efectivamente esta gente saliendo, y pienso que ante el mercado, ¿no?, de salidas y entradas, el coyotismo se maneja con toda la astucia que implica un delito como ese, ¿no? Y por otro lado también, efectivamente, esta diferencia imaginaria pero real también entre extranjero e inmigrante hace que se suponga que un ciudadano inglés va a conocer aquello que no conocería un ciudadano haitiano, por ejemplo. El sufrimiento es el mismo, el dolor es el mismo, el encierro, la violencia que sufren es el mismo, por lo tanto, este es un asunto que seguramente vamos a tener que hablar y conversar muchísimas veces más, porque hay mucha gente viviendo en situación de trata hoy día en los valles, sobre todo, donde la gente está en el campo agrícola, trabajando hasta el día de hoy, mujeres, hombres, y hay que ver también con bolivianos y bolivianas, incluso niños y niñas en los valles de Azapa y de Utah. Por lo tanto,
Muchas gracias Francisco por la organización, muchas gracias Camila por el trabajo de organización también, y gracias a todos y todas las que asistieron. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido organizado, como ustedes saben, por la red de estudios transdisciplinarios sobre el racismo y las migraciones, y les agradecemos a todas y todos por haber participado en este seminario sobre trata y tráfico ilícito de migrantes, especialmente a los profesores, la profesora Karina Uribe y el profesor Franz Moller, que nos acompañaron. Que estén muy bien, tengan todos una muy buena tarde.